Siempre fui escéptica con lo sobrenatural. No creo en espíritus, ni en fantasmas, ni en nada que no pueda tocar con mis propias manos. Se me dio la oportunidad de mudarme lejos de donde nací. Esta tierra fue buena para mí. Económicamente todo fluyó y con el tiempo me establecí. Ya llevaba 4 años viviendo ahí cuando alguien me comentó que estaban vendiendo una casa a muy buen precio. La casa llevaba 5 años deshabitada. Su dueño había muerto ahí mismo, y nunca llegaron sus hijos ni ningún familiar a reclamarla, porque todos vivían en otras ciudades. Era una ciudad pequeña, como un pueblo grande, y ustedes saben cómo son los pueblos, llenos de historias y murmullos. Decían muchas cosas sobre esa casa, pero yo no presté atención. No creo en esas cosas. Cuando la vi, estaba en un estado deplorable. Telarañas por todas partes, la mitad del techo derrumbado, el piso desmoronado dejando solo arena. Pero el precio era una ganga. La compré, la arreglé y me mudé con mis 2 hijos. Mi esposo trabajaba fuera, así que muchas noches las pasaba sola con ellos. A veces, en la madrugada, escuchaba sonidos lejanos, algo como un grito apagado o una queja larga. Pero eran cosas esporádicas, nada preocupante. Cuando los vecinos me advertían sobre la casa, los callaba. No quería oír cuentos. Viví ahí varios años sin darle importancia a esas historias. Pero el tiempo pasó y decidí volver a mi ciudad natal. Alquilé la casa y me olvidé del asunto. Años después, volví de vacaciones. Los inquilinos ya se habían ido, así que decidí quedarme ahí unos días. Esa noche, preferí no molestar a mi hermana que vivía en el pueblo y me quedé sola con mi nieto, que tenía entre 4 y 6 años. No recuerdo bien. Como mi cama no estaba, me acomodé en el suelo con una colchoneta. Me acosté alrededor de las 11 de la noche. Poco después de la medianoche, empezó el ruido. No sé cómo describirlo. Era algo que parecía envolver toda la casa. No podía identificar si venía del frente, del patio o si simplemente estaba en mi cabeza. Era un sonido aterrador, algo que jamás había escuchado antes. Intenté buscar una explicación. Me decía a mí misma que podía ser un tren lejano, aunque en ese pueblo no pasaban trenes. O tal vez un barco pitando en el puerto, aunque el mar quedaba muy lejos. Pero el ruido no se desvanecía. Tomé el celular y le escribí a la vecina. ¿Estás escuchando eso? Sí, es terrorífico. Ella también estaba sola en su casa. El ruido aumentaba. Luego se escucharon golpes. Golpes lejanos, profundos. Yo no sabía qué hacer. Me paralizaba el miedo. Sentía que me iba a desmayar. Tomé a mi nieto, lo abracé fuerte y salí corriendo a la calle. Desde que empezó el ruido hasta que finalmente huí, pasaron unos 40 o 45 minutos. No podía soportarlo más. Corrí a casa de mi hermana, inventando que el niño tenía fiebre y que no tenía medicina. No podía decirle la verdad. Al día siguiente, hablé con la vecina. Me contó que había rumores de que en el patio de esa casa habían enterrado niños. Otros decían que ahí vivía alguien que practicaba brujería. Nunca lo supe con certeza. Después, otra persona se mudó a la casa. Dijo que a veces escuchaba cosas, pero era cristiana y oraba todo el tiempo. No sé si los ruidos continuaron. Lo único que sé es que esa noche cambió por completo mi forma de ver las cosas.